Soy Jacqueline Guaita y en esta oportunidad me toca hablar acerca de lo que fue el terrorismo en nuestro país. Una época muy dolorosa, donde murieron miles y miles de personas. Hablar de terrorismo es regresar al pasado, es regresar en blanco y negro, donde ocurrieron coches bombas, masacres, asesinatos crueles, apagones, donde muchas familias vivían aterradas, donde ya nadie quería salir de casa, ni en casa se sentían seguros. Siempre es bueno recordar de vez en cuando acerca de lo que sucedió en nuestro país con el terrorismo, ya que aquel que no conoce su historia está propensa a repetirla. Para ello nos encontramos con Arturo Sáenz, un periodista audiovisual, para que nos comente de cómo vivió, cómo le afectó el terrorismo, esta época muy trágica y muy dura en nuestro país. Arturo, quiero agradecerte la oportunidad de hablar de ese tema tan delicado acerca de lo que fue el terrorismo en nuestro país. ¿Qué recuerdas? ¿Qué se te viene a la mente cuando hablamos de terrorismo? Bueno, quiero agradecerte también por esta oportunidad y como muchas personas dicen, hablar de terrorismo es volver al pasado y hablar de una época muy dura, muy triste. Yo lo primero que se me viene a la mente es los apagones, porque esas épocas yo los he vivido. Yo soy del norte y recuerdo que sí, también llegó el flagelo del terrorismo con los apagones. Recuerdo eso de niños, la gente se asustaba, se escondía en sus casas, no había luz. Épocas también donde no había pues mucha televisión, no había internet, no había nada. Entonces eso es lo que recuerdo, ¿no? Y otras cosas que ya al transcurrir del tiempo, la historia, todo eso nosotros conocemos. ¿Qué acciones concretas recuerdas tú de lo que sucedió en el terrorismo? Bueno, lo que sí recuerdo en mi niñez eran en los cerros. Recuerdo que la gente hablaban, los vecinos asustados, miren, miren, decían la hoz y el martillo. Y en los cerros se veían las antorchas, ¿no? De luces, de fogatas que ponían, ¿no? Y entonces el pueblo se atemorizaba. Y venían pues las previas de volaban las torres de energía en los cerros, las torres de energía con dinamita, los dinamitaban y la gente pues nos quedamos en un apagón completo. Eran noches de terror, había mucho miedo, mucho terror en esas épocas. Y los hechos concretos que recuerdo sí era eso, ¿no? Las explosiones con dinamitas. Épocas bastante difíciles. Épocas lamentables, en realidad, Arturo. Efectivamente, son hechos en la cual hasta ahora la sociedad, las familias no se recuperan de ese dolor. Hay muchas familias que hasta hoy en día siguen llorando la partida de sus seres queridos que se los arrebataron así de la nada. Fueron miles de casos inconclusos, familias que hasta hoy lloran su partida, ¿no? En busca de justicia, en busca de una verdad que para algunos ha llegado después de 25 años, después de 20 años, de poder descubrir dónde estaban los cuerpos de sus familiares que fueron enterrados, que fueron acribillados de manera muy dolorosa. ¿Qué opinas de que muchos jóvenes no conocen ni saben acerca de Abimael Guzmán? Incluso vimos en un reportaje donde hicieron ver la foto de Abimael Guzmán y lo confundieron con el Chapo Guzmán. Bueno, lo que pasa es que son jóvenes, realmente, y son jóvenes que hoy en día están inmersos en una cultura muy superflua, muy pegados a la moda, al consumismo, y entonces fácilmente están alejados de lo que es la cultura, la lectura. En nuestro Perú, en nuestro país es muy difícil el porcentaje de personas que leen, personas que les encante leer, son poquísimo. O sea, es muy difícil que los jóvenes de hoy en día puedan leer por sí mismos, puedan indagar, puedan buscar
información acerca de nuestra historia, y no solo al referirnos a Abimael Guzmán, muchos jóvenes van a desconocerlos, sino que también vamos a ver que muchos jóvenes, estudiantes incluso escolares, gente que está en universidades, desconocen de nuestros héroes de la patria, ¿no? Cuando tú les presentas pues, una fotografía de San Martín, le presentas de Simón Bolívar y les preguntas de qué nacionalidades y culturas tan básicas están, preguntas tan básicas de cultura general están pues, pero muy alejados de la realidad. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con nuestra cultura. Es nuestra cultura, una cultura de pocos lectores, una cultura de poco interés que los jóvenes le ponen hoy en día a nuestra historia. O sea, les importa la historia del Perú, les importa un pepino, pero historias de sus cantantes favoritos, de sus cómics, les interesa más. De gente de la televisión. Claro, de los realities, tú pregúntales y te lo van a responder al derecho y al revés, ¿no? Entonces, este es un tema que tiene mucho que ver con la cultura de nuestro país, con la educación que se da en el país también y con la educación que se imparte en casa. La educación parte de la casa, y si en casa pues no hay una formación, digamos, muy pegada a lo que es la lectura, muy pegada a lo que es... digamos, el amor a tu patria, porque es bien raro que hayamos visto a personas que se les eduque en amar a su patria, amar su nación como lo hacen en otros países. O sea, aman su nación, o sea, cuidan sus cosas, cuidan su patrimonio, sus lugares arqueológicos, sus atractivos que tienen en su país, en sus regiones, aman. O sea, lo aman tanto que se nota, ¿no? Y eso es lo que nos falta mucho por aprender. Y entonces yo creo que por ahí va el tema del desconocimiento. Cuando tú preguntas quién es Abimael Guzmán a los jóvenes de hoy en día, ¿no? Entonces eso es lo que tienen que saber. Y no solo tienen que saber de Abimael, sino que tienen que saber cómo fue, cómo es que flagelaron a nuestro país, cómo nos hicieron mucho daño, ¿no? Y no solo terrorismo de parte de Sendero Luminoso, del MRTA, sino también el terrorismo que se crea muy al margen de estas huestes, ¿no? Porque en realidad también hubo terrorismo por parte de los militares. Los militares hacían lo que querían, eran la máxima autoridad. Y en ese trayecto de la pacificación, de la captura, de la eliminación de las huestes terroristas han muerto muchos campesinos, porque la milicia llegaba y buscaba, sacaba a los campesinos inocentes y le decía: tú eres terrorista, no cooperabas, ¿no? Y ha habido terrorismo por parte de la milicia también, eso es muy bien sabido, o sea, todo el mundo sabe. Y entonces, a raíz de este flagelo de los terroristas, pues ha habido mucha gente que se ha aprovechado, ha abusado de eso, ¿no? Y es un tema bastante duro y con miles de pérdidas, superan los 50.000 víctimas que lamentar, y las familias destruidas, que ya lo sabemos. ¿Por qué crees tú que el terrorismo trajo tanta desgracia a nuestro país? Bueno, por lo mismo, ¿no? Por lo mismo que se hizo daño, no solo daño humano, sino también material. Y cuando hay daño material es como una guerra. Cuando un país es bombardeado, atacado, trae un atraso y una desgracia tremenda. Atraso económico, ¿no? Psicológico, social, todo se compromete y todo es afectado. Arturo, ¿por qué crees tú que en la sierra, ¿no?, en las zonas más alejadas, existía más el terrorismo? Bueno, lo que pasa es que el terrorismo nace, ¿no?, en la selva, en la sierra, lugares como Ayacucho. Yo creo que ellos nacen por estas zonas, ¿no? Por ahí era su hábitat y por ahí empiezan. Entonces yo creo que realmente era su sitio, y por eso es que ellos ahí estaban pues a sus anchas, hacían y deshacían a sus anchas. La selva, la sierra les ha servido mucho para camuflarse y poder escaparse pues de las autoridades, de la milicia, y muy duro realmente los campesinos inocentes. Muy duro lo que han tenido que vivir los campesinos inocentes, que eran ajusticiados por no seguirlos, ¿no? Era bastante lamentable. Niños, ancianos, gente que dejaba sus tierras
para huir de este flagelo. ¿Conoces personas de cerca o personas afectadas por el terrorismo? Yo recuerdo de niño que sí, realmente habían personas muy conocidas que realmente fueron también asesinados, ¿no? por los terroristas. Realmente como eran personas que pedían cupos y si no les dabas o no te unías a ellos, bueno, lastimosamente eran acribilladas, ¿no? Conozco personas muy cercanas, ¿no? que realmente fueron víctimas de los terroristas, ¿no? ¿Qué opinas sobre María Elena Moyano, una mujer guerrera que le hizo frente al terrorismo? Bueno, yo creo que como María Elena Moyano, muy pocas personas, ¿no? le hacían frente, pero es ahí donde realmente muestra también el terrorismo su lado más despiadado, ¿no? Más cruel, ante una persona civil, ante una lideresa que realmente, cansada de todas estas barbaries, le hacía frente al terrorismo. La forma en que murió, la forma en que lo acribillaron, bastante dura, muy lamentable, pero realmente eso nos llama a una reflexión de que no hay terrorismo, no hay desgracia más grande que la fortaleza de las personas. Realmente cuando nos vemos avasallados todo el tiempo, bomba, todo el tiempo asesinatos, todo el tiempo hacían lo que querían. Entonces es ahí cuando las personas también sacamos nuestro lado fuerte y realmente decidimos hacerle frente, ¿no? Es el caso de María Elena Moyano y tal vez de muchas personas que también en el interior del país le hicieron frente al terrorismo y que realmente pagaron con sus vidas. Lo que me llama a la memoria la partida de María Elena Moyano es de que realmente habemos personas valientes y luchadoras en nuestro Perú. ¿Qué opinas sobre Abimael Guzmán, que hasta hoy en día no se arrepiente y sigue con ese mismo pensamiento, que es el pensamiento Gonzalo? Bueno, hace poco ya parece que le han condenado por fin, y por el caso Tarata, ¿no? ¿Cuántos casos que se le viene imputando a este señor? Realmente con una ideología bastante errada, muy negativa y nociva para una nación que realmente vive en democracia. Yo creo que lo más lamentable es de que hay personas que lo siguen. Hay gente que con ese pensamiento realmente están, ¿no? Todavía creen que puede haber una salida para una nación o para la dirección de un país con ese pensamiento. Realmente no creo que sean muchos. Gracias a Dios no creo que sean muchas las personas que compartan esta ideología, ¿no? que puedan admirar a esta persona, porque de ninguna manera un país puede tolerar lo que es el terrorismo, venga de donde venga, ¿no? Eso es totalmente inaceptable. Y realmente nos alegra que se haya erradicado, aunque no al 100%, pero una gran parte del terrorismo fue, digamos, exterminado, ¿no? Y hoy en día pues vivimos en una época un poco más tranquila, no vemos coches bombas, no vemos esas acciones que realmente nos atemorizaban, ¿no? Vivimos en otra época, tenemos nuestros problemas, tenemos nuestros conflictos sociales, tenemos muchos problemas en el país, pero gracias a Dios no es como se vivía antes con el terrorismo. ¿Qué otra pregunta? Y Arturo, para culminar, ¿qué le podrías decir a aquellos jóvenes que no conocen sobre la historia del terrorismo, sobre Abimael Guzmán, y que el terrorismo causó dolor en nuestro país? Bueno, yo creo que los jóvenes, los muy jóvenes, hoy en día yo creo que debemos investigar, inclinarnos un poco por la lectura, tratar de leer, indagar. Hoy en día tenemos el Google a la mano, es bueno.
saber no solo por un tema de cultura general, sino también para conocer, ¿no?, de qué forma nuestros hermanos al interior del país, cómo sufrieron y realmente cómo estaba conformado estos grupos, cuáles eran sus anhelos y de qué forma actuaban, ¿no?, cuáles eran sus normas, sus leyes. Y yo creo que los jóvenes deben de estudiar, deben de indagar, investigar. Entonces, así nadie va a poder engañarlos, ¿no? Nadie va a poder hablarles de otra manera también, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre la información que se da en la televisión acerca de que se están volviendo a agrupar, de que están asesinando a los policías, como por ejemplo sucedió en Churcampa? Bueno, yo creo que ahora sí es la labor del Comando Conjunto de las autoridades de realmente poder impedir esta reagrupación, este resurgimiento, ¿no?, de las huestes. Sí, hemos visto y lo vemos, ¿no?, constantemente el ataque a los policías, los asesinatos, y normalmente son en la selva, ¿no? En la selva, y realmente yo creo que es labor de las autoridades de ponerse firmes y realmente erradicarlos de manera conjunta y de manera definitiva, porque no se puede permitir que estos grupos estén operando en la selva peruana, porque ¿a qué nos lleva? Realmente el terrorismo camina de la mano con narcotráfico. Entonces yo creo que tienen que las autoridades ponerse a trabajar como tiene que ser. Pero hay mucha gente que está muy confundida, que cuando sucedió el hecho en Huancavelica, que es Churcampa, muchos dijeron fueron los terroristas, otros no, los narcotraficantes. Por eso justamente te decía, ¿no?, de que realmente va de la mano, porque el terrorismo necesita financiamiento. A ellos no lo financia el pueblo, no lo financia las empresas privadas, ¿no? A ellos los financia el narcotráfico. Ellos son guardaespaldas de los narcotraficantes, trabajan de la mano, aliados. Entonces ahí es donde, como vuelvo a repetir, las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, tienen que realmente ponerse firme, y todo tiene que ver y está anexado al tema de la corrupción, porque el tema de la corrupción hace que realmente las autoridades sean ineficientes, sean inoperantes, ¿no? Entonces es ahí que lo que se pide, las autoridades que sean correctas, con una decisión firme para que puedan hacerle frente no solo al terrorismo, sino al narcotráfico, que es lo que realmente los provee de dinero para comprar armamentos, para su logística. Y entonces estos hechos que suceden, lógicamente vamos a estar siempre pensando, ¿fueron los terroristas o los narcotraficantes? Es lo mismo, ambos nos siembran el terror. El narcotráfico y el terrorismo es un flagelo que todavía no se erradica al 100%, pero trabajemos en eso, ¿no? Ahora que se vienen las elecciones, se vienen los candidatos con las propuestas, ¿no? Y realmente esperamos que las cosas cambien, porque estamos hartos ya de escuchar la misma cosa todo el tiempo. Bueno, Arturo, agradecerte por esta información muy valiosa para todos nosotros, y que las personas conozcan acerca de lo que sucedió en el terrorismo y también de lo que has vivido tú. Bueno, no solo yo, ¿no? Muchas familias, muchas personas, pero gracias a Dios ya vivimos en otra época, ¿no? En una época más tranquila y todo esto. Yo creo que es importante poder pedir a la colectividad realmente siempre mirar en aras de nuestra nación, trabajar en conjunto, y quiero felicitarlos a ustedes, los jóvenes, a los estudiantes realmente de comunicaciones, a ti, Jackie, por la oportunidad de haber venido para conversar conmigo. No sé mucho, sé algo, pero lo que sí estoy seguro y lo que sé es de que realmente terrorismo no nos va a hacer bien a nadie, a ninguna nación. Felicitarlos a ustedes por investigar a través de sus trabajos, de sus proyectos, y realmente volver a ese pasado que nos hizo daño y que esperamos nunca vuelva a suceder en nuestro país. Gracias, Arturo. Soy Jacqueline Guaita y esto fue El terrorismo en el Perú.